Entonces, vamos a entrar en la plática de hoy, vamos a avanzar a ver si logramos responder las preguntas en lo que se le vaya ocurriendo, van poniendo sus preguntas, ¿está claro? Hoy lo que vamos a ver, estudios paraclínicos en el paciente con epilepsia, vamos a ver muy rápido elementos de la historia clínica, estudios de laboratorio, estudios neuropsicológicos, genéticos. Vamos a hablar luego de estudios de neuroimagen, sea estructural como la tomografía, la resonancia, y sea funcional muy rapidito acerca de algunos estudios funcionales que tenemos. Y por último vamos a hablar del electroencefalograma, por varias razones lo dejé para último. En primera creo que es el estudio más popular, más conocido y por mucho es el estudio más utilizado en la epilepsia. Y segundo porque es el estudio en el que más experiencia tenemos nosotros en TLG. ¿Está claro? Y ya por último vamos a pasar la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar con la parte de la historia clínica y fíjense cómo se los pongo con un asterisco porque realmente no es un estudio paraclínico, pero quiero entrar a recalcar muy bien, por favor, y estas son de las cosas que yo creo que tienen que ser extremadamente útil para ustedes y son de los mensajes que yo quiero que se lleven hoy para la casa. El diagnóstico de epilepsia es clínico. Cuando nosotros tenemos a un paciente delante, y esto no me voy nunca a cansar de mencionarlo, lo primero que tenemos que hacer es una historia clínica y ahí los dos elementos claves son interrogatorio y examen físico. Hay que escuchar, hay que preguntarle, hay que examinar al paciente y un elemento muy importante en el diagnóstico de epilepsia es incluso pedirle a los pacientes que te dramaticen. A veces yo he tenido pacientes que me dicen, sí, doctor, de repente la cabeza se le vira para un lado cuando está haciendo la crisis y le digo, a ver, si quieres cierra sus ojitos un momentito y por favor dramatíceme lo que usted vio, generalmente cuando es un familiar, ¿no? Dramatíceme exactamente lo que usted vio. Y el paciente entonces de repente así se le viraba la cabeza y así, movía la cabeza para ambos lados. Sí se dan cuenta de que a veces lo que dice el paciente no es exactamente fiable con respecto a lo que está haciendo. Entonces uno a veces tiene que confiar un poco más en lo que te está haciendo el paciente que en lo que te está diciendo, siempre y cuando tenga esa capacidad de dramatizar, de hacer en su cuerpo lo que observaron. Y créanme que esto es relativamente sencillo cuando alguien presenció la crisis. ¿Está claro? Porque a veces dicen, no, es que no me va a saber dramatizar. Esto es extremadamente sencillo. Incluso a veces te dicen, no, doctor, la cabeza al principio se le viraba para la derecha y te están haciendo así como se le vira para la izquierda. ¿Por qué? Porque a la hora de dramatizar ellos se están poniendo en el lugar del paciente y están haciendo exactamente lo que hacía el paciente, aunque a la hora de hablar te digan algo que no es congruente, ¿está claro? Por lo tanto, importancia capital en el diagnóstico de la epilepsia. El diagnóstico es clínico y hay que darle mucha importancia al interrogatorio y al examen físico, ¿está claro? Entonces, cuando uno normalmente se enfrenta a un paciente, después que hace esta parte clínica, se establece una sospecha diagnóstica, es una discusión diagnóstica en su mente y tiene sospechas. Y ahí es cuando decidimos indicar exámenes complementarios, es decir, estudios paraclínicos, sea para confirmar o para descartar esas sospechas diagnósticas que tenemos con el paciente. Fíjense en qué momento, y aquí está enumerado con toda intención, en qué momento llegan los estudios paraclínicos. Porque yo recuerdo cuando yo empezaba a estudiar medicina que los profesores siempre nos hacían hincapié en la necesidad de darle importancia a la historia clínica y no tanto a los estudios complementarios. Y yo creo que con el paso del tiempo y el desarrollo tecnológico, cada vez esa crisis se ha ido agudizando más. El desarrollo tecnológico hoy nos brinda herramientas muy útiles para hacer diagnósticos más precisos, pero al mismo tiempo le va quitando importancia a la parte clínica, que valga la redundancia es lo más importante, y al mismo tiempo a veces va deshumanizando en la atención del paciente. Y por eso les hago hincapié, porque de repente me llegan pacientes donde ya me llegan con la resonancia y el electroencefalograma, me dicen, no, doctor, vengo para que me vea estos estudios. Le digo, ¿por qué se realizó esos estudios? ¿Quién se lo indicó? No, como vengo a consulta de neurología, ya yo vengo con estos estudios porque sé que siempre me los indican y realmente no es así.
y al mismo tiempo el mensaje para los médicos, porque sé que aquí hay muchos médicos conectados. Mensaje para los médicos. Hay que ver al paciente primero antes de decidir si manda o no manda un estudio. Conozco colegas que te dicen en la primera consulta, hazte esto, 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 no tocan al paciente y ya cuando viene entonces se ponen a revisar a ver si logran encontrar algo por ahí que dirija su sospecha diagnóstica. Están funcionando realmente al revés. Ahora, ¿qué tipo de estudios de laboratorio se hace en pacientes con epilepsia? Bueno, aquí quiero recordarles las etiologías, las 6 etiologías que tenemos luego de que hacemos un diagnóstico de epilepsia y recuerdan el abordaje, ¿no? Crisis epiléptica, tipo de epilepsia, en algunas ocasiones podíamos clasificar el síndrome epiléptico y por último, ¿cuál es la etiología? ¿Cuál es la causa de la epilepsia? Y en función de la causa, pues así serán los estudios de laboratorio que yo le indico al paciente. Generalmente cuando tenemos un paciente, le hacemos una batería de estudios general donde se incluye biometría hemática, perfil tiroideo, estudios de función hepática, electrolitos en sangre. Se hacen un grupo de estudios generales y luego en función de la sospecha diagnóstica, pues se indican algunos estudios más especializados. Por ejemplo, si estamos sospechando una causa inmunológica, generalmente hay que hacer estudios serológicos, estudios inmunológicos. Si estamos sospechando una causa metabólica, pues ya decidiremos hacer determinaciones analíticas de sangre de algunos metabolitos en particular. Por eso es que le pongo que generalmente se indican estudios generales y luego, en función de la sospecha diagnóstica, se indicarán algunos estudios más especializados. Pero fíjense el mensaje aquí abajo. La sospecha diagnóstica está basada en una buena historia clínica. ¿Está claro? Esto se lo voy a estar recalcando a lo largo de toda la sesión. Estudios neuropsicológicos. Fíjense, y esto es un elemento muy importante porque yo en particular conozco a muchos neuropsicólogos, trabajo con algunos de ellos, he tenido la experiencia de compartir a lo largo de este tiempo con muchos de ellos y desafortunadamente la gente cree que la epilepsia son solo crisis epilépticas y no le damos importancia a alteraciones cognitivas que con mucha frecuencia tienen los pacientes con epilepsia. La evaluación neuropsicológica la utilizamos fundamentalmente para el monitoreo del paciente una vez que ya tiene su diagnóstico de epilepsia, por 2 razones fundamentales. En primera, hay epilepsias que según la localización y la severidad pueden provocar alteraciones cognitivas. Por ejemplo, la epilepsia del lóbulo temporal es la epilepsia más frecuente en el adulto. Y el lóbulo temporal sabemos que es una de las áreas del cerebro más implicadas en los procesos cognitivos. Por lo tanto, es muy frecuente encontrar alteraciones cognitivas en pacientes con epilepsia. Y por otro lado tenemos que muchos de los medicamentos que utilizamos en los pacientes con epilepsia tienden a provocar somnolencia, están asociados algunos incluso con alteraciones cognitivas. Por lo tanto, necesitamos monitorizar a ese paciente a lo largo de su epilepsia porque de repente creemos que se le puso el medicamento, ya no tiene crisis, está compensado y el paciente está bien. Y de repente entonces comienzan las quejas, fundamentalmente en los niños, comienzan las quejas de que, no doctor, mi hijo hace 2 años que no tiene crisis, está bien compensado, tiene su medicamento, pero en la escuela le va muy mal, está retrasado académicamente y entonces ahí es donde no nos acordamos de esta frase que le pongo aquí abajo. La epilepsia no solo son crisis epilépticas. Ahora, con respecto a la evaluación neuropsicológica, hasta hace aproximadamente 5 años había mucha variabilidad con respecto a los tipos de test de las baterías que se utilizaban. Por lo tanto, era muy difícil homogeneizar. Hoy ya hay task force, hay grupos de trabajo específicamente en la Liga contra la Epilepsia que se dedican a estandarizar herramientas para evaluar neuropsicológicamente a los pacientes a cualquier edad. Y solamente tenemos algunas variaciones con respecto a los idiomas, algunas baterías que están disponibles solamente en algún idioma y cuesta un poco de trabajo a veces la estandarización del proceso de traducción, pero si alguien está interesado, porque sé que hay muchos neuropsicólogos aquí también, si alguien está interesado, yo con todo gusto le puedo proporcionar cuáles son las baterías
que están recomendadas para evaluar diferentes dominios cognitivos en los pacientes con epilepsia. Y ya ustedes sabrán, yo no soy un experto tampoco en neuropsicología, ¿está claro? Ahora, estudios genéticos. Primero es bueno señalar que no tenemos ninguna batería genética estandarizada para estudiar a los pacientes con epilepsia donde tengamos una sospecha de que la causa es genética. ¿Por qué? Porque, híjole, todos los años estamos descubriendo nuevos genes implicados en el diagnóstico de epilepsia. Antes teníamos alteraciones que creíamos que tenían una etiología. Hoy ya sabemos con el desarrollo de la genética que la causa es genética, valga la redundancia. Incluso antes pensábamos que habían epilepsias etiológicamente diferentes. Hoy ya sabemos que forman parte de un mismo espectro, simplemente con variabilidad fenotípica. Entonces, se hace muy difícil estandarizar un test genético o un grupo de test genético para un paciente cuando hay una sospecha de etiología genética de su trastorno, de su epilepsia. Y por lo tanto, mi recomendación para todos los involucrados en este proceso es siempre traten de trabajar en equipo de forma multidisciplinar donde incluyamos a un genetista. Y idealmente debería ser un genetista con conocimientos específicamente en epilepsia. Ahora vamos a hablar muy rapidito de las neuroimágenes. En particular, ahorita vamos a hablar de la neuroimagen estructural. Primero vamos a hablar de la tomografía. La tomografía es este estudio, como pueden ver aquí, que es como una dona gigante donde el paciente se acuesta, entra al tomógrafo y se sacan imágenes así similares a esta. La tomografía realmente no es el estudio de elección para evaluar estructuralmente el cerebro de un paciente con epilepsia, pero se utiliza generalmente en urgencias ante la presencia de un cuadro agudo. Si tenemos sospecha de que la epilepsia, de que la crisis epiléptica que está teniendo el paciente tiene un sustrato agudo que se necesite de un tratamiento de forma urgente, pues lo más indicado, por ejemplo, para los sangrados, en el trauma craneoencefálico, en el accidente vascular encefálico, lo ideal sería la tomografía, y además porque en urgencias tenemos mucha más disponibilidad de tomógrafos que de resonadores. Por lo tanto, la tomografía es el estudio de elección fundamentalmente en urgencias cuando hay sospecha de un cuadro agudo. Ahora, la resonancia magnética realmente es el estudio de elección para evaluar estructuralmente el cerebro de un paciente con epilepsia. Y esto aplica para cualquier edad, incluyendo recién nacidos. ¿Está claro? Para cualquier edad, el estudio de elección es la resonancia magnética. Nos permite una mayor resolución de la estructura cerebral y además de eso nos permite observar con mucha frecuencia pequeñas lesiones que pueden pasar desapercibidas a la tomografía y aquí en la resonancia magnética sí aparecen. ¿Está claro? Por lo tanto, es un estudio muy útil en el diagnóstico en el paciente con epilepsia. Incluso la ILAE, la Liga Internacional contra la Epilepsia, recomienda realizar resonancia magnética en todos los pacientes con epilepsia como parte de su abordaje diagnóstico, a excepción de algunos síndromes epilépticos, en particular del síndrome epiléptico generalizado idiopático, que ahí es donde está la epilepsia de ausencia infantil, la epilepsia de ausencia juvenil, la mioclónica juvenil, donde son epilepsias que sabemos que la causa es genética y no hay una alteración estructural. Aún así, hay estudios frecuentes, hay estudios recientes, perdón, no frecuentes, que sugieren que ante un síndrome epiléptico generalizado idiopático de difícil control, donde sea complicado controlar las crisis con medicamentos, es recomendable hacer una resonancia magnética porque a veces se pueden asociar a causas estructurales. Vamos a pasar muy rápido a la neuroimagen funcional. Aquí yo no voy a entrar en mucho detalle de cuál es la diferencia entre una técnica y otra, porque no es el objetivo de este curso. Los invito, al final le voy a poner en nuestro canal de YouTube, los invito a estar al pendiente del canal de YouTube, porque estamos próximos a subir todos los módulos del curso anterior que dimos y tenemos un módulo específicamente diseñado para los métodos de exploración, tanto estructural como funcional del cerebro. Y ahí hablamos en detalle de cuáles eran las diferencias, los principios físicos que diferenciaban una técnica con la otra, para que puedan darse una vueltita por allí,
escuchen, vean cuáles son las diferencias y luego puedan entender un poco más a detalle esto. La resonancia magnética funcional es un estudio que utilizamos fundamentalmente como parte del protocolo de evaluación prequirúrgica en el paciente con epilepsia refractaria. La epilepsia refractaria, a grandes rasgos, es esta epilepsia en la que no logramos controlar las crisis a pesar de que estamos usando varios medicamentos, incluso en dosis altas. No logramos controlar las crisis. Por lo tanto, estos son pacientes en los que generalmente entran en un proceso de evaluación prequirúrgica para ver si son candidatos a tratar su epilepsia mediante cirugía. Y como parte de esa evaluación prequirúrgica, utilizamos en algunos casos la resonancia funcional porque nos ayuda fundamentalmente, por ejemplo, a lateralizar el área del lenguaje, saber si está o no involucrada el área del lenguaje en la zona que se pretende extirpar quirúrgicamente, y por lo tanto esto nos puede hablar un poco acerca de los riesgos que hay con respecto a discapacidad luego de la cirugía. Otro de los estudios funcionales que tenemos es la tomografía por emisión de positrones. Es un estudio donde le inyectamos un radiofármaco al paciente y ese radiofármaco se capta en el cerebro y podemos ver en qué regiones del cerebro se capta más o se capta menos en función de la disfunción, valga la redundancia, que hay en diferentes zonas del cerebro. Y es un estudio que generalmente lo indicamos cuando la resonancia magnética da negativa. Tenemos crisis, por ejemplo, focales, y la resonancia magnética no nos muestra ninguna alteración estructural, pues generalmente evolucionamos a una tomografía por emisión de positrones a ver si logramos encontrar un área con alteración funcional en la cual la estructura todavía esté conservada, pero sea el área responsable de las crisis epilépticas que tiene el paciente. El otro estudio que les quiero mencionar desde el punto de vista funcional es la tomografía por emisión de fotón simple, que es el SPECT. Y este estudio, la utilidad mayor que tiene en epilepsia es que es el único estudio de neuroimagen funcional que podemos realizar durante una crisis. Este es un paciente donde también hay que inyectarle un radiofármaco, como están viendo aquí. Y este es un paciente que lo tenemos y cuando tenemos internado y cuando tiene una crisis, en el momento en el que está teniendo la crisis, le inyectamos el radiofármaco y podemos esperar a que la crisis termine. Y una vez que la crisis terminó, tenemos hasta 2 horas después de haber inyectado el radiofármaco para llevar al paciente entonces al tomógrafo y realizarle un SPECT. Y entonces vamos a tener una captación o no captación del contraste específicamente en las zonas involucradas con la crisis que tuvo el paciente, porque le inyectamos el radiofármaco en el momento de la crisis. Esta particularidad que tiene esta técnica es la que lo hace tan útil para evaluar prequirúrgicamente a un paciente cuando no sabemos, por ejemplo, tiene muchas lesiones en el cerebro y no logras encontrar cuál de esas lesiones es la que está provocando las crisis que tiene el paciente. O, por ejemplo, tienes resonancia con lesiones de un lado y un electroencefalograma con descargas epileptiformes en el otro. Entonces, no hay congruencia. Tú dices, ¿cuál es el área responsable realmente de las crisis que está teniendo este paciente? Pues le hacemos un SPECT ictal durante la crisis y esto nos puede dar un poquito de información acerca de cuál es el área implicada. Y esto tiene importancia desde el punto de vista quirúrgico, porque es al área al que vamos a ir enfocados para extirpar quirúrgicamente, asumiendo que las crisis provienen específicamente de ahí. Y ya por último, entonces, les quiero platicar un poquito del electroencefalograma, que como saben, o bueno, para los que no sepan, el electroencefalograma no es más que el registro de la actividad eléctrica cerebral mediante la colocación de un grupo de electrodos, como estos chuponcitos que están viendo aquí, sobre la superficie del cuero cabelludo. Colocamos los electrodos y con eso captamos la actividad eléctrica del cerebro y la representamos de esta forma. Así es como aparece aquí a la derecha un electroencefalograma. Para los que quieran entender un poquito más acerca de este sustrato anátomo funcional del cerebro, aprovecho ya para decirles que el primer módulo del curso pasado ya lo subimos completo a nuestro canal de YouTube. Es el módulo de neuroanatomía y neurofisiología cerebral. Ahí está explicado de una forma muy básica y sencilla
estos aspectos que yo creo que pueden ser un elemento importante a veces a la hora de entender cuál es el principio de funcionamiento de un electroencefalograma. Ahora, este estudio, por mucho, es la técnica más utilizada en el estudio de epilepsia y hay que tener en cuenta que tiene muchas ventajas, pero al mismo tiempo tiene un grupo de limitaciones importantes. ¿Está claro? Aquí hay un grupo de características que les quiero mencionar y quiero que las graben muy bien, fundamentalmente para los médicos que sé que andan conectados por ahí. Un electroencefalograma normal no descarta el diagnóstico de epilepsia. ¿Está claro? Un grupo de razones importantes. La primera, hay zonas del cerebro, el cerebro primero tiene surcos y giros, está plegado y además tiene zonas que están muy alejadas de la superficie cortical donde colocamos los electrodos. Por lo tanto, hay zonas del cerebro que resultan relativamente inaccesibles a un electroencefalograma de superficie. Por lo tanto, el electro puede salir normal, aun cuando hay actividad epiléptica generándose en estas zonas. Otro elemento importante es que para tú poder encontrar, detectar actividad epileptiforme en el electroencefalograma de superficie, tienes que tener un área del cerebro suficientemente grande involucrada en el proceso para que se pueda detectar. Cuando hay áreas más pequeñas, aun cuando se estén desencadenando descargas ahí, no las encuentras en el electroencefalograma de superficie. Y otro elemento es que puede ser que le hagas el electro de rutina, que como sabemos dura de 20 a 30 minutos, y en ese estudio de rutina no aparezca nada. No quiere decir, por lo tanto, que un electroencefalograma normal descarta el diagnóstico de epilepsia. ¿Está claro? Ya aprovecho para también una vez más invitarlo. En el curso anterior que dimos, tuvimos un módulo dedicado exclusivamente al electroencefalograma, también pendiente que estamos próximos a subir ese video, exclusivamente un módulo para el electroencefalograma. Y de la misma forma, el mensaje contrario, un electroencefalograma anormal no confirma el diagnóstico de epilepsia. Fíjense que aquí le pongo anormal con asterisco porque no es cualquier tipo de anormalidad. En particular me estoy refiriendo a las descargas epileptiformes. Un paciente que tiene un electroencefalograma con descargas epileptiformes no es sinónimo de un paciente con epilepsia. Recuerden una vez más, el diagnóstico de epilepsia es un diagnóstico clínico. Podemos tener un grupo de patologías donde encontramos no es frecuente, es raro, pero podemos encontrar descargas epileptiformes y si el paciente nunca ha tenido una crisis epiléptica, pues no tiene una epilepsia, aun cuando tenga descargas epileptiformes. ¿Está claro? Por lo tanto, un electroencefalograma normal no confirma un diagnóstico de epilepsia. Otra de las características, tenemos un grupo de maniobras de activación que realizamos de forma habitual en un electroencefalograma de rutina. Seguro que conocerán algunas que como son la hiperventilación, que es esta maniobra donde ponemos al paciente a respirar de forma profunda, la estimulación luminosa intermitente, que es la fotoestimulación, una lamparita que le ponemos con una luz parpadeante que va cambiando en frecuencia, a veces más lenta, otras veces más rápida. Y tenemos otra maniobra que seguro que han escuchado mucho por ahí, que se llama privación de sueño, donde le pedimos al paciente que no duerma la noche anterior. La privación puede ser parcial o puede ser total, que no duerme en la noche anterior para que acuda al registro privado de sueño. Ahora, son un grupo de maniobras que generalmente utilizamos de forma habitual, pero hay que tener dos elementos importantes. Primero, que algunas de estas maniobras tienen contraindicaciones. Y segundo, que algunas de estas maniobras no siempre están indicadas. Hace 2 días acabo de ir a interpretar unos estudios con un grupo de técnicos con los que trabajo en un lugar y tenemos un paciente que ya viene con diagnóstico de epilepsia. No, el paciente realmente no venía con diagnóstico de epilepsia, venía con sospecha de epilepsia. Era un niño de 8 años que venía con una sospecha de epilepsia, había sospecha de que estuviera haciendo crisis de ausencia, le comienza a hacer el registro, el técnico, en los primeros 2 minutos el paciente hace una crisis de ausencia, donde tenemos el correlato electroencefalográfico clásico de una crisis de ausencia. Niñito tuvo una desconexión del medio, con ojos abiertos, con parpadeo, mirada perdida, una crisis de ausencia clásica. Y sin embargo, el técnico luego realizó la maniobra de hiperventilación. La maniobra de hiperventilación
es una maniobra muy útil para aumentar la probabilidad de que se presenten descargas epileptiformes en los síndromes epilépticos generalizados idiopáticos y en particular en las epilepsias de ausencia, que tienen ausencia. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso. Este es un paciente que si ya tuvo una crisis en la fase de ojos cerrados del electroencefalograma, si ya tuvo la crisis ahí, hay diagnóstico confirmatorio de epilepsia. No hay necesidad de hacer el resto de las maniobras, porque lo ponemos a hiperventilar y corremos el riesgo de que aumenten la frecuencia de las crisis de ausencia e incluso aparezcan crisis tónico-clónicas generalizadas que también se pueden presentar en los pacientes con epilepsia de ausencia. Por lo tanto, estamos aumentando la probabilidad de que el paciente convulsione, que tenga una crisis generalizada en nuestro centro, ahí en el laboratorio, con los riesgos que esto implica. Por lo tanto, si ya vimos que tiene crisis, no hay necesidad de hacer otras maniobras. Así pasa también, por ejemplo, con la epilepsia mioclónica juvenil, que a veces creemos que a todos los pacientes con sospecha de epilepsia hay que privarlos de sueño, hay que decirle, no duermas el día anterior y ve. Hay pacientes donde tú puedes hacer el diagnóstico con la conformación de un síndrome epiléptico y no necesariamente tienes que privarlo, porque cuando lo privas de sueño, aumenta la probabilidad de que tengan crisis y puede tener una crisis tónico-clónica generalizada en el laboratorio con todos los riesgos que eso implica. ¿Está claro? Por lo tanto, aun cuando son maniobras habituales, el mensaje es, hay que personalizarlo. Y esto lo digo también hago mucho énfasis porque sé que también hay técnicos conectados aquí en este curso. Vi muchos técnicos registrados y a veces creemos que hacer el electroencefalograma por parte de los técnicos es solamente poner los electrodos en la cabeza y no, realmente forma parte del proceso de capacitación, entender este grupo de características. Y de forma general, estas son las principales indicaciones que tenemos para el electroencefalograma. Primero, establecer riesgo de recurrencia tras una primera crisis y confirmar el diagnóstico. Segundo, clasificación del tipo de epilepsias o de síndrome epiléptico en función del contexto clínico. A veces no tenemos muy claro si la epilepsia es focal o es generalizada. Por ejemplo, la persona que la semana anterior me preguntó que si podíamos fiarnos. A veces podemos fiarnos, a veces no. No tenemos la certeza y el electroencefalograma nos puede ayudar a clasificar un poco la epilepsia. Por ejemplo, si no tenemos la certeza y el electro tiene descargas focales, pues lo más probable es que ese paciente tenga una epilepsia focal. También lo utilizamos para tipificar eventos paroxísticos y hacer un diagnóstico diferencial de crisis epilépticas. En esto vamos a profundizar en el módulo 4 cuando hablemos de lo que parece epilepsia, pero no lo es. A veces lo utilizamos también para cuantificar los tipos de crisis, saber qué tantas crisis, incluso muchas crisis pueden pasar desapercibidas por el paciente y a veces queremos cuantificarla. Y muy correlacionado con esto tenemos para evaluar la respuesta al tratamiento. Por ejemplo, en los pacientes que son muy rebeldes al tratamiento, donde nos cuesta trabajo compensarlo, para mí yo utilizo con mucha frecuencia el electroencefalograma ambulatorio, no el electro de rutina. Es un estudio donde le colocamos al paciente como si fuera un holter con un equipo portátil y lo mandamos 12, 24, 48 horas para la casa y estamos registrando y eso nos permite evaluar la carga de crisis, qué cantidad de crisis está teniendo y eso es un marcador objetivo de respuesta al tratamiento. A veces hay cuadros epilépticos donde no podemos esperar controlar la epilepsia completamente, pero queremos disminuir al máximo el número de crisis. Y esto solamente podemos evaluarlo de forma objetiva, cuantificando esto mediante un electroencefalograma ambulatorio. Y bueno, ya para terminar aquí un resumen de los elementos que vimos el día de hoy. Y como siempre, mensajes para la casa. Yo me doy por satisfecho en el módulo de hoy con que se lleven estos mensajes. El diagnóstico de epilepsia es clínico. Por lo tanto, la historia clínica sigue siendo la mejor herramienta, nuestra mejor aliada. Los estudios paraclínicos van dirigidos a confirmar o a descartar la sospecha diagnóstica. ¿Está claro? No al revés. Yo no mando estudios paraclínicos para ver qué sale el resultado y por lo tanto hacerme una sospecha diagnóstica. Tercer elemento, recordar por favor, la epilepsia no son solo crisis epilépticas. Mensaje dirigido fundamentalmente a pacientes y familiares.
Por eso me encanta tanto este curso que estoy dando y la variabilidad de perfiles. Aquí tengo desde médico hasta pacientes y familiares. ¿Está claro? No son solo crisis epilépticas. El hecho de tener compensada la epilepsia con respecto a la crisis epiléptica no quiere decir que no tengamos que preocuparnos por más nada. Hay mucha comorbilidad con trastornos psiquiátricos que a veces hay que atender. Hay mucha comorbilidad con alteraciones cognitivas, fundamentalmente en niños, que también hay que atender. Y por último, el electroencefalograma es la técnica más utilizada en pacientes con epilepsia, pero en algunas ocasiones hay que personalizarlo. Aun cuando tengamos un estándar de electroencefalograma de rutina, hay ocasiones en las que hay que personalizarlo.